Yo soy bisnieta, nieta, hija de migrantes. Mis bisabuelos fueron a Cuba, a Venezuela, regresaron y después fueron mis abuelos. Y cuando nací, a los pocos meses me llevaron. Mis padres emigraron a Venezuela, a un entorno rural, en el interior, un poco hostil, porque salían de un mundo rural aquí y se fueron a uno totalmente desconocido, en el que ni siquiera la vegetación era conocida para ellos, ¿no? Era un tipo de agricultura totalmente diferente. En principio trabajaba como empleada de hogar, o sea, limpiando casa y demás. Y luego ya con mi madre, con mis padres, que son agricultores, pues aprendí lo que sé hoy por hoy de la agricultura y nada, ya dejé de estudiar, ya me fui al campo porque ya ganaba más que lo que ganaba limpiando casa y me gustaba más, claro. Soy trabajadora desde siempre en la labranza, en plátano, en cargar estiércol, en coger un arado y una yunta de vacas y ponerme el arado y el yugo en el hombro y estar arando todo un día. Yo he sido la mujer y el hombre de mi casa. Pues yo a los 10 años ya sembraba papa, a los 11, a los 12, que a veces luego uno aprende a ser activo. ¿Por qué? Porque tú ibas a sembrar papa y el que venía detrás echando la estiérca, que son unas canastras grandes y te van a estiérca por el surco. Pues si tú no andabas activa sembrando papas, te llenaban el surco de estiércol, pero te llegaba al cesto, te llevaba el estiércol y te lo llenaban de estiércol, donde estaban las papas. Que si sembrar papas, que había que grelarla, eso era un... Yo recuerdo de levantarnos a lo mejor a las 5 de la mañana y nos íbamos a la cocina a grelar papas hasta que amaneciera para poderla sembrar. Mi abuela me enseñó a hacer oraciones para las curas alternativas, porque antes había muy pocas posibilidades, la gente mayor, o sea, la gente de la época de mi abuela y de mi niñez, pues había muy pocas posibilidades de llevar a los niños a los médicos, porque no había, la economía era muy pobre, y entonces pues recurrían mucho a los santiguados, al curar la barriguita, a los niños y todo eso. Vengo del pueblo de La Matanza, soy una mujer de campo, trabajadora, toda la vida, desde pequeñita, desde 10 años o 9. Me gusta trabajar y todavía trabajo. Mi padre iba a levantar viña, yo le íbamos a cazar puntaletes para él levantar la viña y así, al monte a trabajar, también en la platanera, cargando retamas de fardos y después también piñas de plátano abajo por una vereda, fardos de retamas y al subir con una piña de plátano de 30 kilos. Pues mi madre nos enseñó también muchas cosas. Ella todo lo que fuera aprender o aprendizaje, pues lo metía en nuestras cabecitas y seguí con los consejos de mi madre. Y me dedico a la cocina. Antes me dedicaba a la costura, pero ahora me dedico a la cocina. Hago comida por encargo. Me gusta mucho ir a coser, a bordar, a hacer estambres, a calar, a las plataneras a cargar rolos, piñas, sí, y plantar papas, verduras, todas esas cosas me gustaban. Yo heredé un poquito una finca de mi madre, todavía yo siembro mis papas, siembro mis cebollas, siembro todo lo del consumo de la casa y también trabajo la sal. También fue por circunstancias que mi marido enfermó y antes yo trabajaba más, pero él cambió el sistema de papeles. Mi marido se quedaba en casa a hacer la comida y yo salía al campo. O sea, se nos cambiaron los papeles de alguna manera. Mira, yo empecé a trabajar de 12 años, salí de la escuela a 12 años y me pusieron a trabajar con gente mayor, porque yo era un monifata ahí, y sembrando tabaco en la finca ahí de los Reales de los Príncipes.
cociendo tabaco, tomando tabaco, después sembrando papas, ahí con tomates, con todo. Y mi padre era el encargado y claro, yo tenía que hacer lo que él decía. Y todos los pleitos eran míos, a mí no me llamaba la atención nadie, sino él, a las demás nada. Y un día cogí, me calenté y me marché para la otra finca al lado. Yo creo que de 12, 14 años ya yo estaba también metida en el campo, porque mi madre sí me mandaba a una escuela que había ahí cerquita, pero dije burra y me quedé burra, porque malamente aprendí, quería más el campo que lo que quería estudiar. ¿Qué voy a hacer? ¿Me van a matar por eso? No, tiene que uno seguir la vida. Nos gustaba el campo siempre. Íbamos al monte, veníamos cargadas con pinocha, cuando no con ramos, cuando no con leña para que mi madre encendiera el fuego, porque cuando eso no había como hoy gas butanos ni nada de eso, sino el fuego con 2 piedras. Y ahí se hacía la comida para todos. O sea, yo me hubiera criado en esta época, a mi madre le hubieran puesto cadena perpetua. Porque a los 8 años me enseñó a hacer un potaje. Y como ella iba al campo, pues no tenía otra cosa, no, o sea, no tenía otra alternativa. Y entonces pues me dejaban tacitas preparadas sobre del pollo, la sal, el aceite, todo lo que tenía que echar dentro del caldero y hacía el potaje con 8 años. Yo por lo menos en mi persona jamás he tenido problemas, o será porque mi madre nos inculcó a ser decididas, a no achicarnos con nada, sino echar para adelante, hubieran las penas que hubieran, porque en mi época teníamos muchas necesidades, vivíamos ni agua, que el agua es la cosa más preciada para un hogar, y había que uno arreglárselas para buscarlas en aquella época. Pues nosotros siempre hemos trabajado con mis padres, desde pequeñita, nos íbamos al campo, pues teníamos que ir con las vacas. Uno, el más pequeño, siempre llevaba la vaca de rienda, después otro llevaba el arado, pues después las bestias llevaban lo demás, y a labrar la tierra para poder sembrar las papas. Yo he trabajado mucho porque mis hermanos se fueron todos para Venezuela y me quedé yo sola con mis padres. Entonces tenía que echarles una mano desde los 8, 9 años. Trabajaba yo con las vacas, cabras, ordeñando, haciendo el queso. O sea, que yo he sido una reguera de mucho cuidado para trabajar para mí y para los míos, y con otra gente que iba a segar trigo, a sachar papas, de todo ha hecho. A lo mejor llegaba un día y te decía, hoy vamos a cortar cisco, porque vamos a lavar, hay que limpiar la platanera, cortar el cisco, pues quitar la flor, pues si había que arrancar alguna mata de hierba, últimamente más porque con esto de los venenos ya no permiten tantos pesticidas, y entonces pues arrancábamos a mano alguna mata y eso, pero poner las cañas a la bellota, o si ibas a desahogar, cortar la hoja seca, todos esos trabajos, pero trabajo pesado sí es verdad que no. Mi forma de colaborar allí en aquel entorno, pues las mujeres teníamos un poco vedado ir a las haciendas, porque era un entorno muy peligroso. Había mucha violencia y no era un sitio apropiado para ir nosotras porque había todo tipo de agresiones. Pero sin embargo en casa papá tenía la costumbre de sentarme con él para que le ayudara a llevar la administración de lo que se compraba para sembrar, de si se compraban herbicidas, como decía él en aquel momento, cuántas toneladas se comercializaban en aquel momento. Entonces crecí desde niña sentada junto a papá, comentando cómo iba la cosecha, qué se podía agregar para que saliera mejor. Mi abuela, desde también muy pequeña, se dedicó a hacer el sombrero de maga. Luego ella enseñó a sus hijas, que eran 7 hijas. Luego mi madre fue la que lo siguió siempre. Y ya después yo también empecé con mi madre. E incluso mi hija y mi nieta también lo saben hacer. Hay que secarlo en una azotea o una terraza, hay que abrirle las hojas. Si el tiempo se pone de sereno tienes que recogerlo porque no lo puedes dejar por la noche por la humedad. Tienes que entrar y sacarlo.
y es complicado, da mucho trabajo. Cuando llega a la tienda o a alguien que tú se lo quieras vender, no es pago lo que le pides. El trabajo en la tierra todos sabemos que hay que apostar por él, pero también hay que saberlo vender, hay que ponerle un valor y hay que canalizarlo, porque tiene que tener una trazabilidad, tenemos que tener nuestro certificado por el ICA, y esa canalización es muy importante para que todo el mundo sepa qué tipo de producto tiene en sus manos, porque es digamos, la agricultura ecológica no es que sea ni más difícil ni menos. Yo era una persona que yo no había estudiado, pero inteligente sí era, porque yo monté mi restaurante sin nadie me decía nada. Yo llegué a ICO, me pone tal mercancía, me pone tal, y monté el restaurante yo solo, sin saber nada. Lo poquito que aprendí, lo aprendí ya de mayor. En mi vida me gustaba más antes, aunque yo pasara pena y las demás, porque, no sé, encontraba yo cariño en todas las personas. Ya hoy se trabaja en la casa, pero no es igual. Tenemos lavadoras, tenemos todo lo que queremos, y antes no había eso. Hasta incluso yo tengo una piedra de lavar y todavía yo lavo mucha ropa a mano porque es que me gusta. Esta es, vamos, campesina, campesina. Antiguamente la cestería era una necesidad, porque no había nada de plástico, todo era con cestos para llevar la comida, para recoger, hasta para vaciar el agua en las papas. Había una cesta para eso en el campo. Ya hoy no, ya hoy llegas al terreno y a las 12, a la 1 a lo más tardar ya tienes 60 o 70 sacos de papas cogidos y para la casa. ¿Por qué? Porque hay motores. No es igual que asada, ¿ves? En el momento de recoger la cosecha, los vecinos se ayudaban, porque era mucho... Pero luego esa ayuda había que pagarla con ayuda. Entonces el trabajo se multiplicaba. O sea, en cuanto a la fecha, pues mira, mi hermana las tiene plantadas en un mes, pues yo las tengo en el otro. Entonces a la hora de recoger, pues ya son diferentes fechas, ya cuando ya se va a recoger, pues ya primero una, después la otra, para que así nos reunamos todos y todos colaboremos y nos ayudemos unos a los otros. Yo por lo menos me crié en él, y todos mis hermanos cuando pequeños estaban en el campo, y todos los vecinos. Por eso te digo que yo cogía las hoces para ir a cegar con otras personas para que después me ayudaran a mí. ¿Ves? Los ayudábamos unos a otros. Nos encontramos felices sobre que había pena, nos encontramos felices con trabajar, todas, porque éramos, como digo yo, una peña de familia, aunque no lo fuéramos, unidos, todos. Un vecino tenía tal comida, se pedía uno al otro. Muchos lo devolvían, muchos no, porque no podían. Así que había muchas penas, pero mucho cariño, que es lo principal. Los hombres ciegan, las mujeres amarraban. Entonces en rollera, y entonces cuando se iba a trillar en las eras, le estoy hablando de antes, no de ahora, se hacían las rolleras. Iban las bestias, 3, 4 bestias, a cargar trigo. Y si eran las 3 cargas completas, las mujeres no iban, pero si quedaban 6 o 7 mollos, pues íbamos 3, 4 mujeres, los echábamos a 3 mollos, y desde allá arriba, que eran por lo menos 3 kilómetros, aquí abajo donde estaba la era. Sí, a la cabeza, porque antes se cargaba todo a la cabeza. Yo recuerdo de llevar 6 o 7 cestos de carga atravesados para que el viento no me los tumbara, con una rodillera. Las mujeres vamos a vendimiar y nos pagan 40 euros. Los hombres tienen que cobrar 10 euros más. ¿Por qué? Vale, van a cargar, yo estoy de acuerdo que a los que vayan a cargar las uvas le paguen más porque es un trabajo más duro. Que si yo las cargo, también es duro para mí. Y si le paga 50 al hombre porque las carga, si yo las cargo, págame 50 a mí también. Pues no, eso no lo ven así. Yo antes tenía dinero a la tabla porque no compraba nada más que, como digo yo, el aceite, el azúcar, el café, eso es lo más que se gastaba, ¿no? Y el arroz y tal y cual. Pero ahora, antes no compraba todo, eso sí, el arroz y el azúcar, eso lo compraba, pero no compraba papas,
ni huevo, ni perejil, ni lechuga, ni coles, ni villuelas. Las sandías. En Teno cogían las sandías que eran hasta de 15 kilos. Pero eso ya lo tienen abandonado. Ahí no se planta nada en Teno. Pues el consejo es que si se dedican a la cocina, que los productos sean buenos, que tengan ganas y cariño de cocinar, sino que no se dediquen a esto. Pues la cocina es dura, la cocina quema. Te lo digo por mí, que estuve 12 años en un restaurante. Hemos evolucionado para muchas cosas, pero nos hemos olvidado de lo primordial, que es la tierra. Entonces, por eso existen todas las catástrofes, porque la gente quiere comprarse un terrenito, hacerse un chalet y ponerlo allí porque el sol me da por la tarde en el rosal. O sea, todas las comodidades del mundo, como si viviéramos en una película. Y no vivimos en una película, vivimos en una tierra que no es nuestra, que hay que cuidar, que debería de estar, vamos, brillante. Es bonito, pero te tiene que gustar porque es muy duro. Tienes que echarle muchas horas para que encontrar el fruto de tu trabajo. No es que como... Porque lo más cómodo es ir a trabajar fuera y un sueldo a fin de mes. Menos dolores de cabeza, menos quemarte el cuerpo, porque este trabajo es bastante duro. Y luego, como mujer, ellos se empeñaron mucho en que yo transmitiera la cultura que ellos tenían aquí. Los cantos, el folclore, todo, que se hacía cuando aquí se iba a sembrar, a coger papas, a vendimiar. Y aunque allí no lo hacíamos, la costumbre era que yo supiera eso, aunque no regresáramos algún día, ¿no? Porque es la meta de todo inmigrante. Y una forma fue, pues, calando, bordando, y formamos un grupo folclórico. Era una manera de recordar los cantos de ellos cuando iban a sembrar, cuando se reunían entre todos en una comida de papas, debajo de un castaño o de un nogal, ¿no? Fomentar nuestras actividades, nuestras manualidades, nuestro municipio, nuestra cultura, es lo primordial ahora, no solamente con los mayores, sino también con los jóvenes, porque lo más importante es todo lo que hagamos los mayores, traspasárselo a los jóvenes, porque los jóvenes están en una edad muy cómoda. Ellos con el móvil tienen todo, entonces el móvil no les da nada. Lo que te da es una huerta, un terreno, yo qué sé, algo que tú puedas aprender para sustituir tu vida, porque si no intentas de aprender y no intentas de fomentar cositas buenas, nunca llevarás nada bueno al final de la vida. La agricultura no es ninguna deshonra, al contrario, hay que incentivar la agricultura, porque si no, todo es una cadena. Y a la vista está que con esta pandemia la agricultura ha salvado muchas casas, la agricultura. Porque miren la hostelería donde estaba. La agricultura siguió en pie. ¿No es verdad que siguió en pie la agricultura? Hombre, tanto. Muchas casas. Hay que tener paciencia, que es lo más que se puede cultivar en la tierra, o lo primero que yo cultivé fue la paciencia. Porque yo también quería las cosas para ayer y no puede ser. Hay que sembrar y esperar.